Este es un dulcimer. No es un dulcimer que esté fabricado con la técnica tradicional. Normalmente los dulcimers están fabricados básicamente de un solo pedazo de madera, que es el mástil y los aros al mismo tiempo. Y pues no es muy ancho tampoco, porque solo en realidad tiene 3 cuerdas. En el caso de este tiene 4 porque la primera es una doble cuerda, ¿sí? Lo que normalmente se hace con el dulcimer es que más o menos como por acá se le hace un agujero a ese palo, ¿sí? Y con la sierra de banda se corta desde aquí atrás y se saca un pedazo. Ese pedazo es con lo que se va a hacer el cordal, ¿sí? Mientras que estos pedazos que están acá son los aros. Se abren los aros y el pedazo largo, que era el cordal, se corta en varios pedazos y se coloca de tal forma que cree un poquito de una curva, ¿no? Entonces normalmente los dulcimers tienen como una forma, pues como de cuña que termina en una curva aquí abajo, ¿sí? Estos instrumentos son originarios de las montañas Apalaches en Estados Unidos. Vienen de otras tradiciones de instrumentos de los inmigrantes europeos que llegaron ahí de distintas partes de Europa, Escocia, Irlanda, Alemania, etcétera. Por lo general, las cuerdas, bueno, no por lo general, prácticamente todo el tiempo las cuerdas son de metal, ¿sí? Y la afinación es bastante sencilla. Es simple y sencillamente re, la, re. En el caso de este, el primer re es una doble cuerda, ¿sí? Lo hace sonar bastante dulce, bastante agradable, bastante bonito. En cuanto a este instrumento en particular, como les había dicho antes, pues no tiene la forma tradicional. Lo que hice fue que pude hacer el mástil un poco más largo y aprovechar un molde de ukulele soprano que ya tenía. Y bueno, eso me creó un pequeño problema técnico. Tuve que hacer más grueso esta parte del instrumento para que yo me sintiera suficientemente cómodo con la cantidad de espacio con que entraban los aros al mástil, ¿verdad? Porque como les decía, normalmente simple y sencillamente se abren los lados sin doblar ni nada, solo se abren y se pegan al cordal. Hablemos un poquito acerca de la forma de construcción y las maderas de este en particular. Este instrumento tiene una pala que viene separada, ¿sí? Es de caoba, el mástil es de negrito o aceituno y la unión con que lo hice fue en B. A mí me gusta bastante esta unión porque aunque es más difícil de hacer, ahorra madera, ahorra bastante madera y es una unión muy muy fuerte. Y bueno, yo creo que eso compensa la dificultad de hacerla, además de que se ve muy muy bien y en mi opinión para alguien que viene empezando, pues facilita el tallado porque ya una buena parte de la forma ya está guiada aquí con este corte, ¿verdad? Ya les había dicho que el mástil es de negrito, tiene la paleta de caoba, el refuerzo de la paleta, la chapa de la paleta es una combinación de com, caoba, caoba teñida de negro, caoba y del otro lado com. El diapasón está hecho de una madera que llamamos barba de jolote, que es nativa. Todas estas maderas son nativas. Incluso el com, que usé tanto en la chapa como aquí atrás, vino de la casa de mis padres. El cedro con que hice los aros vino también de un árbol que estaba detrás de la casa de mis padres. El negrito fue un árbol caído
fue el primer negrito que logramos cosechar en la comunidad de Santa Rita, en el departamento de Cortés, cerca de La Barca. Era un árbol que un par de noches antes con una tormenta se había caído y para un negrito era relativamente grande. De ese árbol logramos sacar muchas de las primeras tapas de guitarras y de ukuleles que hicimos en el Luthier Lab. Ah, la tapa, la tapa acústica de este instrumento es también algo bastante particular. Esta es una tapa de hule y este hule era un árbol bastante grande que estaba frente al anexo del edificio de Ciencias Económicas aquí en la UNA. Y pues lo estaban cortando un día y fuimos con un grupo de muchachos y logramos rescatar un par de los troncos que tenían ahí. No podíamos llevarlo todo, era un árbol enorme, ¿verdad? Así que bueno, es en buena medida un 100% de este instrumento es producto de la UNA. Como les había dicho, los dos lados principales del fondo de este instrumento son de com y tenemos dos tiras de rosita, que es más oscura. En el centro tenemos tres tiras delgadas de com, ¿sí? Yo creo que tenemos una variedad tan grande de maderas y cada una de esas maderas es tan rica en cuanto a colores que se pueden aprovechar de una forma muy decorativa, muy geométrica. En algunos casos inclusive podemos lograr efectos casi como de una pintura abstracta, como es el caso de esta tapa, ¿verdad? Lo que hice con estas tres tiras de com es que corté del mismo pedazo de tabla dos tiras pequeñas de albura y en el centro dejé un poquito de duramen, ¿sí? Y así pues creé una línea de contraste en el centro o dos líneas de contraste a los lados y bueno, se creó así este patrón tan bonito, que es básicamente lo mismo que hice con el cordal, ¿sí? Que el cordal sí es de granadillo, ¿sí? Es un pedazo de granadillo que, bueno, hace mucho tiempo encontramos tirado, el granadillo rojo. Como pueden ver, este instrumento tiene grabado el logo de Kyusuko, que es la marca sombría de nosotros los luthieres hondureños, y por atrás, en la pala, tiene inscrito mi nombre, el número del instrumento, el tipo de instrumento que es, y creo que inclusive tiene, no, este no lo tiene, pero por lo general cuando hay un poquito más de espacio, pues le colocamos los tipos de madera con que está hecho. A mí lo que me gusta de este instrumento es que es bastante estable. Le di una forma bastante triangular al mástil y queda grueso, pero el pulgar se puede mover por eso bastante cómodamente de un lado a otro y así poder pues mover la mano con mayor facilidad. Y me gusta bastante el sonido que tiene. Creo que es una combinación del diseño en sí del instrumento y de las maderas. Este fue mi primer dulcimer y la verdad, de momento es el instrumento de los que he hecho que más disfruto.